Ahí está. Y mientras se van conectando los compañeros, entonces vamos a hacer el repaso de la clase número 9. Bien, como les decía, dentro de costos agrarios y sus aplicaciones, veíamos un poco de aspectos conceptuales, que era una introducción, algunas definiciones, la contabilidad de costos, la importancia de la contabilidad de costos, los objetivos, y comenzamos a ver costos unitarios, empezamos a ver algunos grafiquitos también, qué pasaba con los costos a corto plazo y a largo plazo, cómo los clasificábamos. Teníamos costos fijos, costos variables, y hablábamos de costos directos y costos indirectos también. A la actividad, no sé si me preguntan sobre la actividad 9, si me están preguntando ahí, Carla, sí, la puedo abrir para que puedan volver a hacerla, eso no hay ningún problema. Bueno. Ni bien termina esta clase, yo se va a habilitar la actividad 10 y también voy a abrir para que hagan la 9. Eh, si no realizan la 9 no van a poder ver la 10 ni la unidad 3, así que eso es importante tenerlo en cuenta. En los aspectos conceptuales de la empresa agropecuaria, dice que, bueno, que pueden definirse como unidades de organización que producen bienes agrícolas, ¿no? Eso es lo que caracteriza a la empresa agropecuaria. Hablamos de agro de las plantas y pecuarios de los animales, ¿sí? Ganado bovino, vino, porcino. Y una de las características fundamentales, como lo mencionábamos al principio, son los procesos biológicos, ¿sí? Procesos productivos biológicos. Decíamos que es biológico automático. La perspectiva tradicional eh, decía que la problemática del sector primario, que sería el sector productivo, el sector agropecuario, ¿sí? El sector agropecuario está dentro del sector primario, ¿sí? Culmina en los mercados de materia prima, ¿no? Esa es una de las problemáticas o de las eh, paradigmas, perspectivas primarias, pero luego empezamos a hablar ya de valor agregado, de integración y intentamos ir un poquito más allá. Hablábamos de las cadenas agroalimentarias, la trazabilidad de los alimentos, eh, los beneficios de, por ejemplo, las buenas prácticas, los contratos. Contratos, por ejemplo, con frigorífico, con aceitera, ¿sí? Para poder obtener un precio diferenciado, ¿sí? Y que exige, por supuesto, un determinado manejo, determinados tipos de procesos, determinadas características, por supuesto, del producto también. Una lectura más actual e integral sobre el tema extiende el análisis de sus problemáticas hasta los mercados de los bienes finales. Esto es, como les mencionaba recién cuando hablábamos de la trazabilidad, de la traza, de todo ese recorrido que realiza el alimento en sus distintos procesos, las distintas transformaciones que va sufriendo hasta llegar a la mesa, ¿no? Hasta llegar al producto final. Entonces, ya no es solamente vendo, cosecho el trigo, lo vendo y ya está, ¿no? Sino va mucho más allá de poder lograr un valor agregado, ¿sí? Poder lograr una integración, por ejemplo. Muchos de estos refieren a la creación de valor por parte de las cadenas agroalimentarias y o dice como si distribuye el valor neto creado entre los eslabones, es decir, la renta de los actores. Yo les decía en la clase anterior que
teníamos, por ejemplo, creo que habíamos dado un ejemplo del girasol, que se siembra en el campo, se transporta, pasa a otra cadena, el transporte, el acopio, la aceitera puede pasar a otra planta de fraccionamiento, por ejemplo, un distribuidor mayorista, minorista, un supermercado, a un restaurante, a un almacén, a la casa, ¿sí? Entonces va, además de tener algunas transformaciones, después la distribución y en cada eslabón de esa cadena va a tener un valor agregado, se va a generar un valor agregado. Y bueno, cuando hablamos de valor agregado, por ahí nos resulta familiar el IVA, que es el impuesto a ese valor agregado. Bueno, dice, aparece aquí el problema que se pretende abordar, dice, con frecuencia. La información sobre costos ofrecida por un eslabón no resulta confiable para los del otro y viceversa, que comúnmente se habla en la sociedad, ¿no? Bueno, ay, ¿por qué está tan cara la yerba? Pero ¿y si la yerba se la pagan al productor tanto y bueno, y qué transformaciones tiene, cuál es el recorrido, el agregado de valor, los comisionistas, lo mismo pasa con la leche, con todo, ¿no? Entonces por ahí no se sabe exactamente cuáles son los costos que tienen. Un eslabón o el eslabón siguiente, subsiguiente, no sabe los costos que tuvo el eslabón anterior, ¿no? Muchas veces no se saben. Entonces por eso pasa que también se van inflando los valores y mientras más eslabones pasa ese producto y mayor es el valor agregado. Si bien en todo ese valor agregado hay fuentes de trabajo también, ¿sí? Hay una actividad económica, bueno, también está una de las problemáticas que es la que bueno, estamos sufriendo, como es la inflación o hiperinflación, ¿no? Entonces, esa es una de las causantes, hay muchísimas, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un punto también para ver. Teniendo en cuenta que los productores agropecuarios se desenvuelven en un marco cada vez más competitivo, es indispensable conocer la realidad técnica de su empresa y su implicancia económica, su participación en el mercado, en qué mercado está inmerso, el mercado del producto, el mercado de los insumos, ¿sí? Los insumos, lo que son insumos para un productor agrícola, ¿sí? Pueden ser los agroinsumos, el pago de los factores productivos, de salario, de las labores, ¿sí? Entonces, bueno, también tener en cuenta eso, cuáles son los valores de esos mercados y después tenemos también que saber el mercado del producto, información sobre el mercado del producto que nosotros vamos a vender. ¿Eh? Eh, no me voy a meter mucho en la parte de riesgo por ahora, pero sí les voy a mencionar o adelantar ya que también asume algunos riesgos. Hablábamos en un principio de las variables endógenas y exógenas, internas o externas, y tiene un poquito que ver con los riesgos también. Decimos que el productor agropecuario es precio aceptante, ¿no? Que acepta el precio del mercado, ¿sí? Y que, por ejemplo, se siembra y a los 7 u 8 meses o 6 meses o a veces más, va recién a obtener el fruto. Entonces, tiene los costos ahora cuando va a sembrar, pero no sabe cuál va a ser el ingreso que va a percibir porque no sabe exactamente cuál va a ser el rendimiento y cuál va a ser el precio de ese producto, ¿sí? Entonces ahí tiene ya los riesgos, ¿no? Riesgo precio, riesgo rendimiento, ¿sí? Que van a estar dados, bueno, por la parte desde los mercados, las políticas económicas, desde también los factores climáticos y bueno, y distintas variables.
El estudio de estos costos, ingresos y márgenes es la herramienta que el productor le permite evaluar las acciones realizadas, perdón, y por realizar, y le brinda información para una mejor toma de decisiones, que ese es el rol fundamental de ustedes, de los que están a cargo de la administración. ¿Sí? Entonces, que en base a esa información que va a estar dada por, ¿no? Con la que van a poder construir costos, ingresos, egresos, márgenes, ¿sí? Van a poder tomar decisiones, van a poder saber si es un negocio es conveniente o no es conveniente hacer un negocio u otro, ¿sí? Emprender o no emprender, qué producir y cuánto producir, por ejemplo. Y comenzamos a hablar del margen bruto. Margen es sinónimo de ganancia, de utilidad, ¿sí? Y hablamos de bruto porque todavía falta descontar algunos pequeños, pequeños o grandes, ¿no? Costos, intereses, amortizaciones, etcétera. Algunos puntos que vamos a ir viendo y que vamos a ir viendo los conceptos. Eh, es de la rama de la economía agraria, ¿sí? En donde se ha descubierto y se ha empezado a trabajar esta muy buena herramienta que es el margen bruto, que mayoritariamente la utilizamos por hectárea en la producción agrícola o agropecuaria también. Eh, y empezábamos a ver conceptos de costos, ¿sí? Por ejemplo, costos para elaborar, los costos de elaborar un producto se refiere a los insumos necesarios para producir, ¿no? Bueno, el valor de esos insumos. ¿Cuánto necesito? Por ejemplo, entonces, para cultivar o para sembrar una hectárea de soja, sembrarla y cosecharla, ¿no? ¿Cuánto necesito? ¿Sí? Bueno, ¿qué insumos necesito? ¿Qué bienes? ¿Qué servicios? ¿Cuánto? ¿Y cuál es el valor? ¿Cuál es el costo de esos factores productivos? ¿Sí? Y ahí voy a poder tener el costo para elaborar ese producto, ¿sí? En este caso, para obtener el grano de soja, ¿sí? Entonces puedo llegar a saber en base a eso cuánto me cuesta la hectárea o incluso cuál es el costo por tonelada, por ejemplo, teniendo después la información del rendimiento. Para el costo de producción se deben computar las asignaciones que es necesario efectuar para garantizar la continuidad de la producción. En consecuencia, un costo no involucra únicamente los gastos en efectivo. Esto lo remarqué porque es muy importante. No solo gastos en efectivos que deben efectuarse para lograr el producto total, sino que también incluye otro tipo de imputaciones y retribuciones que necesariamente deben considerarse a efecto de los factores de la producción. Y acá estamos hablando de que un costo no es solamente erogación de dinero, no es solamente dinero que sale, dinero que tenemos que pagar, sino tenemos, por ejemplo, el costo de oportunidad, que es lo que perdemos de ganar cuando dejamos de ganar, cuando dejamos de realizar una actividad para realizar otra, dejamos de invertir en un negocio, en una actividad para realizar otra, por ejemplo. ¿Sí? Y la amortización, cuota de amortización, ¿sí? Es otro punto también que tampoco lo pagamos a nadie, pero que sí hay que tenerlo en cuenta.
Y acá hablamos de depreciaciones, el interés del capital, que viene relación acá con el, como decíamos, con el costo de oportunidad, involucrado en la actividad, porque en realidad el capital que nosotros sacrificamos, el dinero que se invierte en comprar un tractor, por ejemplo, tenemos un capital inmovilizado en ese tractor y eso tiene un costo de oportunidad, porque ese dinero que invertimos en el tractor tendríamos que decir, bueno, si esto no lo invierto en el tractor y lo invierto en otra actividad o en un plazo fijo, por ejemplo, ¿no? O en comprar o en producir otra cosa, ¿sí? Entonces, tengo que saber cuánto dejaría de ganar en, en esa actividad, en ese negocio, utilizando ese dinero en el tractor, ¿sí? Entonces, ese es uno de los puntos de costo de oportunidad. Una de las formas fáciles de entenderlo es el alquiler, por ejemplo, el arrendamiento de un campo. Entonces digo, bueno, yo tengo un campo propio, realizo un cultivo y en esas hectáreas digo, bueno, el costo de oportunidad podría ser el precio del arrendamiento. Si yo, en vez de producirlo, lo arriendo al campo, ¿cuánto me pagarían por arrendamiento de ese campo, por el alquiler de ese campo? Ese podría ser sin duda un costo de oportunidad. ¿Sí? Es lo que dejo de ganar dejando de alquilar para producirlo yo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y con esto voy a ser bastante reiterativo con lo de costo de oportunidad, de amortizaciones, pues son conceptos muy importantes que son difíciles de visualizar, pero sí hay que tenerlos en cuenta, hay que tenerlos presentes. Y acá te hacemos una serie de clasificaciones. Valorización monetaria, hablamos de costo de la suma de recursos y esfuerzos que han de invertirse para la producción de un bien o de un servicio. El precio y gastos que tienen una cosa, dice, sin considerar ninguna ganancia, ¿no? Entonces, como decíamos recién, bueno, yo voy a sembrar una hectárea de un X cultivo, entonces digo, bueno, ¿cuánto me cuesta sembrar esa hectárea? Y tengo que invertir, tengo que sembrarla, tengo que pagar eh, eh, la máquina, sí, el contratista, tengo que pagar las semillas, los distintos agroinsumos y todavía no obtuve el grano, todavía no vendí el grano. Entonces, bueno, ahí ya estoy teniendo un costo antes de tener una ganancia, ¿sí? Dice, sin considerar ninguna ganancia. Costo-beneficio ya es considerando los ingresos, considerando los costos, pero además los ingresos. Entonces, ahí tenemos una relación costo-beneficio. Dice valorización de evaluación que relaciona las utilidades en el capital invertido o el valor de la producción con los recursos empleados y el beneficio generado. Tenemos entonces costo de operación, costo de oportunidad, beneficio. Acá hablamos de este costo de oportunidad, lo mencionaba recién, costos de producción. Tenemos costo de operación, valoración monetaria de la suma de recursos destinados a la administración,
operación y funcionamiento de un organismo, empresa o entidad pública, por ejemplo. Entonces, es el costo para que funcione esa empresa, esa entidad, perdón. ¿eh? Entonces, ese costo necesario para el funcionamiento. Entonces, costo de operación. Destinados a la administración. Operación y funcionamiento, ¿no? Entonces tenemos los costos para administración, operación y funcionamiento. Esos serían los costos de operación. Costo de oportunidad, lo mencionaba recién, sacrificio de las alternativas abandonadas al producir una mercancía o servicio. Bueno, el ejemplo de dejo de alquilar la tierra, de arrendar, de dar en arrendamiento, de ganar ese dinero del alquiler de la tierra para producirla yo. Eso que dejé de ganar es un costo de oportunidad, ¿sí? O si dejo de sembrar soja para sembrar maíz, bueno, eso que yo ganaba sembrando soja podría ser el costo de oportunidad en maíz, ¿sí? O viceversa. Este es otro de los puntos importantes. No se registran en las cuentas, ¿sí? El costo de oportunidad no se registra en las cuentas. Costo de producción, que lo mencionábamos hace un rato, valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la obtención de un bien, quedó cortada acá, de un bien, incluye el costo de los materiales, la mano de obra, los gastos, gastos indirectos de fabricación. Se define como el valor de los insumos que requieren las unidades económicas, ¿no? Hablamos de unidades económicas cuando hablamos de las empresas. Se consideran aquí los pagos a los factores de producción, ¿no? Entonces, los pagos a los factores productivos, tierra, trabajo y capital. Ahí hablamos de los salarios, la renta de la tierra, los intereses, ¿sí? Bien. Las materias primas también, por supuesto, parte de los recursos naturales. Otro de los puntos, y este es uno de los indicadores más importantes que vamos a utilizar, ¿sí? Los costos directos. No digo que sea el más importante, pero sí es uno de los más importantes que vamos a utilizar en este curso, porque además es fundamental para poder ir integrando, para poder calcular el margen bruto, ¿sí? Esa ganancia bruta, y poder integrando los distintos indicadores hasta llegar a poder calcular la utilidad neta, la rentabilidad, etc. Los costos directos son cargos por concepto de material, de mano de obra y gastos correspondientes directamente a la fabricación de un producto, ¿no? Entonces es fundamental tener en cuenta esto, ¿no? Cuando son directos, directamente para obtener ese producto. Si es directo de soja, por ejemplo, entonces voy a decir, bueno, la semilla de soja, los herbicidas que utilizo, el fertilizante, lo que le pago al contra- contratista, al servicio de, de sembrar, de siembra, ¿sí? Servicio de cosecha, bien, todos esos costos que son directamente incurridos en ese producto, para el cultivo de ese producto, ¿sí? Son costos directos. En una producción pecuaria,
En un feedlot tendríamos, bueno, la mano de obra directa, ¿sí? Exclusiva para el feedlot, para dar de comer a los animales, por ejemplo. Eh, la alimentación, veterinario, honorarios, vacunas, ¿sí? Costos estimados, los cargos que se calculan por anticipado con la intención de pronosticar el costo real de la producción. Costos fijos se denominan así a aquellos gastos que permanecen constantes o casi fijos en diferentes niveles de producción, ventas, perdón. Em, Dentro de ciertos límites de capacidad y tiempo, ¿no? Hablamos de costos fijos, costos, tenemos costos fijos y costos indirectos por acá, pero bueno, por ahí lo tenemos mezclado, podemos sí resaltar la diferenciación entre costos indirectos y costos directos, como vimos recién, ¿sí? Y una clasificación entre costos fijos y costos variables. Esto en el módulo lo van a ver, yo lo puse así porque está ordenado de esa forma, pero podemos decir, clasificamos un costo entre directo o indirecto o un costo entre si es fijo o si es variable, ¿no? Hablamos recién de los indirectos, podría hablarle ahora, perdón, hablamos de los directos, hablaríamos de los indirectos, ¿sí? Entonces los directos exclusivos, costos exclusivos para la obtención de ese producto, ¿sí? Por ejemplo, de la soja, para sembrar esa hectárea de soja. Todo lo que me cuesta sembrar esa hectárea y exclusivamente esa actividad, ¿no? O esa cantidad o ese total de hectáreas de soja para ese producto. Los indirectos es costos que tenemos generales, por ejemplo, de estructura, ¿sí? Eh, de salario a encargado general, que está abocado a distintas áreas, a distintas tareas, ¿sí? No solamente en la parte de agricultura, sino también en la parte de ganadería, por ejemplo, ¿sí? O en distintas actividades. Entonces, no es directo de soja, ¿sí? Ahí es uno de los ejemplos. Y cuando clasificamos entre fijos y variables, vamos a ir y volver, vamos a poner otro colorcito, tenemos entre variables y fijos, decíamos que fijos se denominan a gastos que permanecen casi constantes, ¿sí? Constantes, casi fijos en diferentes niveles de producción y ventas, ¿no? En el corto, mediano plazo, porque en el largo plazo veíamos que se hacían variables también. Entonces el alquiler, como decíamos, bueno, el alquiler de un campo o el alquiler de un local eh, es fijo, pero en el largo plazo puede llegar a variar porque se puede alquilar más campo o menos campo, se puede alquilar un local u otro local más grande o se debe dejar de alquilar, ¿sí? En el corto plazo es fijo. Entonces ahí tenemos una gran diferencia. Nosotros arrendamos un campo, tenemos 100 vacas o 50 vacas o 10 vacas, el costo del arrendamiento va a ser indiferente si tenemos 10, 20 o 30 o 100 o 200 vacas, ¿sí? Vamos a tener un costo fijo por arrendamiento, ¿sí? Más allá de que varíe por inflación, eso ya es otro tema.
¿sí? Y en cambio, un costo variable va a variar cuando varían los volúmenes de producción. Si yo tengo más vacas, tengo que darle más, voy a necesitar más alimento, por ejemplo, entonces, si es con ración a campo, yo voy a tener un mayor costo de maíz, supongamos, a medida que tengo más cantidad de vacas. Por lo tanto, es un costo variable. Y si tengo menos vacas, voy a tener un menor costo de ese maíz. ¿Sí? Y acá hablábamos de el corto plazo y el largo plazo. Hagamos un ejemplito. Esto, bueno, más o menos lo que les decía es que en el largo plazo todos los costos se hacen variables. Y en el corto plazo puede ser que algunos costos variables queden fijos, como por ejemplo en el corto plazo, si yo sembré eh, soja 50 kilos de semilla por hectárea, entonces ya tengo un costo fijo que es esas semillas que ya sembré. Ya está fijo, porque ya está sembrado. Ahora, otra situación podría decir, bueno, ¿cuántas hectáreas voy a sembrar? A ver, bueno, si siembro 1 hectárea, tengo 50 kilos, si siembro 10, tengo 500, si siembro 100, tengo 5.000, supongamos, ¿no? Como ejemplo. Entonces digo, bueno, ahí va a variar, ¿sí? Pero en este caso, en el corto plazo, podemos decir que es fijo, ¿sí? Es un ejemplo. Eh, Otro de los ejemplos es el arrendamiento. Si se arrienda una X cantidad de hectáreas, en el corto plazo es fijo, pero a largo plazo se pueden arrendar más hectáreas, entonces va a variar. Este es uno de los casos, ¿sí? ¿Sí? Como decía recién, la semilla, bueno, es un costo variable, pero se convirtieron en fijo porque ya está, ya lo sembré. Lo único que va a variar es si cosecho más o menos el costo de cosecha o gasto de cosecha. Esto estaba un poquito borroso. Tipo de costes o costos es lo mismo a corto plazo y a largo plazo, y vemos que en el corto plazo tengo más costos que a largo, porque a largo plazo los fijos se hacen variables, o sea que no tengo fijos. No tengo ni costos fijos totales, ni costos medio fijos, tengo variables, ¿sí? Entonces, tengo a corto plazo, costos totales, costos fijos, costos variables, costos totales medios o medios totales, eh, fijos, ¿sí? Costos fijos, medios fijos, costos variables medios, costos marginales. Bueno, ¿qué quería decir? El costo total es el total, la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Los costos fijos, como lo veíamos recién, son los que no varían cuando varían las unidades producidas. Los costos variables son los que varían cuando varían las unidades producidas, los niveles de producción. Los costos medios sería dividir el total de producción por el costo total, ¿sí? Y los costos fijos serían dividir el total de producción dividido el total de costos fijos. Y los variables, costos variables medios, sería también dividir, por ejemplo, eh, la cantidad de costos que tengo, el monto total de costos variables, dividido la cantidad de toneladas que coseché, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para saber cuánto me costó de costo variable o cuánto le asigno de costo variable a cada tonelada. ¿Sí? El costo marginal es en la evolución de costos, es cuánto me cuesta producir una unidad más, cuánto me cuesta producir una hectárea más o para obtener una tonelada más, por ejemplo. Y los costos tenemos a largo plazo totales, ¿sí? Fijos más variables, pero fíjense que no tenemos fijos porque los costos fijos se hacían variables también. Y sí seguimos teniendo costos marginales. Eh,
vamos a terminar este repaso. Como hacemos siempre a las 8 les doy un breve recreíto y después seguimos. Eh, ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta de este repaso? ¿Algo que les haya quedado? Eh, ¿Hable ahora o calle para siempre? No, no, no. Pueden hablar si por ahí después se acuerdan, me frenan. Bien, entonces teníamos los gráficos, ¿no? El costo variable, azul, costo fijo, que es constante, ¿sí? Porque no importa cuánto. De un lado podemos tener precio, costos en pesos y en el eje horizontal las cantidades vendidas, en este caso en cantidades. Podría llegar a ser en kilogramos, en toneladas, en quintales, etc. Entonces, si yo vendo 100, el costo fijo es el mismo. Si vendo 150 es el mismo. Si vendo 200 es el mismo. Si en el corto plazo es fijo. Ahora el costo variable no, porque digo, bueno, si yo sembré tantas hectáreas, ¿sí? Sembré 10 hectáreas para obtener una X cantidad de producto, ¿sí? Voy a tener este costo variable. Si siembro más hectáreas, voy a tener este costo variable, va a ser mayor. Y el costo total es la sumatoria del costo fijo con el costo variable, como decíamos recién. Por lo tanto, esta curvita la llamamos curva en economía, aunque la representemos como una recta, va a desplazarse hacia arriba y hacia la derecha, o sea, es la sumatoria, ¿no? Por eso, lo que se desplaza hacia arriba es justamente este fragmento que representa el costo fijo. Bien, lo vemos ahora como curvas, costo total, costo variable, ¿sí? Eh, en corto plazo, costo total es costos fijos más costos variables, como lo vemos acá. Q en economía, Q de quantity en inglés, ¿no? De cantidad, por ahí pueden encontrarlo con una Q, ¿sí? Y de este lado pueden encontrar una P de precio. Y decíamos, bueno, no tenemos costos fijos y se hacen variables, ¿sí? Van a tener un costo medio a largo plazo y se van a ir desplazando por esta curvita de costo medio, ¿sí? El costo medio se dicen que es igual al precio. Cuando hablamos de costo marginal, decimos, bueno, ¿hasta cuándo producir una unidad más? ¿Hasta cuándo incrementar el negocio? Hasta que el costo de producir una unidad más sea igual al ingreso marginal, sea el ingreso que me genera esa unidad adicional. Bueno, ahí hacíamos un pantallazo de los costos. Eh, Más que nada no es que tienen que saber exactamente los gráficos, sino más que nada para uno poder entenderlo de otra forma, poder verlo de otra forma. Lo principal es eso, es decir, bueno, saber que los costos a largo plazo pueden ser, pueden variar, ¿sí? Que los costos fijos se transforman en variables. eh, Poder tener una definición, un concepto del costo medio, de cuánto me cuesta producir una unidad de soja, por ejemplo, cuánto por hectárea, ¿sí? Me representa el costo de la tonelada de soja, supongamos, ¿no? O del kilo de carne, ¿sí? Es más o menos para eso. La contabilidad de costos. Podemos entender la contabilidad de costos como un sistema de información que permite medir en términos monetarios, perdón, los valores empleados para producir
productos o proveer servicios. Se me fue. Entonces, obtener productos o prestar servicios. El, perdón, no, diga. La contabilidad, el poder recolectar los costos, organizarlos, registrarlos, clasificarlos, es importante para, bueno, si yo sé cuánto me cuesta obtener un producto, voy a poder saber y si realmente voy a tener una ganancia, un margen o no, si me conviene producirlo o no, si puedo saber cuánto me cuesta producir un maíz y puedo saber si me conviene producir ese maíz o me conviene comprarlo directamente, por ejemplo, ¿sí? O me conviene producir otra cosa. Sí, eso es un poquito para qué me sirve la contabilidad de costos, para hacer análisis vertical y horizontal, ¿sí? Con los otros productores, por ejemplo, o del mismo establecimiento, de la misma empresa, pero a lo largo de los años, ¿sí? Tener ordenados los costos, tener un registro, llevar una contabilidad de costos también me sirve, porque al tener ese orden, esa organización, me sirve también para emprender un nuevo negocio, para pedir un préstamo, un crédito para inversores, ¿sí? Inversionistas. Entonces, decís, bueno, para que alguien pueda llegar a financiar un negocio, un nuevo proyecto, sabiendo que, bueno, que somos ordenados, cómo trabajamos, cuáles son los costos, ¿sí? A qué costos trabajamos, para poder saber a cuál es el precio o hasta qué punto podemos llegar a seguir produciendo y cuál va a ser el límite, ¿sí? Hasta dónde nos va a convenir. Entre los principales objetivos de la contabilidad de costo podemos citar planear, evaluar y controlar. Planificar, hacer, verificar y actuar es el círculo de Deming, lo habíamos nombrado al principio, lo habíamos comentado al principio, ¿no? Y acá hablamos de, bueno, que los costos nos van a ayudar a planificar, a planear, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer a futuro? A evaluar cómo resultó eso que hicimos en el pasado y a controlar en el presente que ese proyecto que estamos implementando vaya como lo tenemos planeado o a ver si hay que corregir algo o no, ¿sí? Entonces, para planear, evaluar y controlar la producción, apoyar la planeación, el planeamiento, servir de base para la racional toma de decisiones, ¿sí? La información nos va a servir para tomar decisiones. Eh, si los costos de producir un determinado bien son muy altos con respecto a su ingreso, o como decía, si me conviene producir o comprar, realizar, prestar un servicio o contratarlo, ¿sí? Desempeño real contra el esperado, dice, bueno, yo planifiqué, esperaba, estimaba, proyectaba que el negocio iba a funcionar de tal manera y puedo ir controlando con los resultados, ¿sí? Bueno, ya estamos. Eh, Servicios generales de la contabilidad de costo dice establecer los recursos, mano de obra, insumos y materiales, ampliarse, definir la adquisición o renovación de maquinaria y equipos, determinar si comprar o producir ciertos productos. Bueno, esto es importante también porque yo digo, bueno, ¿se va a amortizar? ¿Se va a recuperar
esa inversión que yo proyecto hacer en maquinaria, por ejemplo, en cuánto tiempo me conviene, no me conviene, desde qué perspectiva. Para todo eso tengo que tener información. Una de las informaciones importantes es los costos. Otra de las ventajas o de los, como dice acá, servicios, es controlar y hacer seguimiento a las áreas, a todas las áreas del establecimiento, de la empresa agropecuaria, servir de base para presupuestar cultivos o centros de costos en general, ¿no? Sacando en limpio, bueno, me va a servir para tomar decisiones, ¿sí? Para saber cómo voy, si en qué dirección voy, si voy en la dirección correcta con el cumplimiento de los objetivos, con las metas, con la misión, con la visión, eh, si el negocio es rentable, para poder desarrollar distintos indicadores que después vamos a ir aprendiendo. Bueno, terminamos esta parte. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado? Tenemos también por acá, seguro están viendo en pantalla, la clase número 10 de este módulo 3, cortita, así que vamos a ir bastante rápido con esta y continuamos con esta unidad de costos agrarios y sus aplicaciones. ¿Me están viendo ahí? Perfecto. Y acá lo que empezamos a ver en esta clase 10, hablar de costos unitarios, algo más o menos hablamos de costos medios, que puede llegar a ser medio eh, sinónimo de costo unitario. ¿Cuánto me cuesta obtener una unidad de determinado producto? Eh, ¿Cuánto me cuesta comprar una unidad de un insumo? Por ejemplo, dice costos y beneficios de la contabilidad de costos en los distintos niveles operativos. Eso es lo que venimos viendo. Decimos que la contabilidad de costos en los distintos niveles operativos, bueno, en los niveles jerárquicos podemos hablar de niveles estratégico, táctico y operativo, ¿no? Estratégico, eh, táctico y operativo, ¿sí? Pueden ser desde la alta gerencia, gerencia, con empresario, con productor, con directivo, en una empresa simplificado, en una empresa agropecuaria, bueno, puede ser y un administrador con productor o administradores, ¿sí? En el nivel estratégico, en la parte táctica puede llegar a haber algún capataz, en la táctica también puede estar, por ejemplo, un agrónomo, un veterinario, dentro de su rol, dentro de su área, y en la parte operativa pueden estar, por ejemplo, los distintos empleados que pueden ser mensual, capataz, encargado.
puesteros, ¿sí? Pero van a tener distintos roles e incluso distintas jerarquías y personas o trabajadores o colaboradores a cargo. Bien, entonces vamos a hablar desde la parte operativa. Dice, apoya a la administración con información detallada para la planeación, evaluación y control, ¿sí? Entonces, contabilidad de costos en los distintos niveles operativos, como decimos, la parte operativa de operario, los que operan, los que están en contacto con el proceso, con la actividad principal, ¿sí? En una fábrica serían los operarios de las máquinas, los que van a estar en la elaboración, en el empaquetado, por ejemplo. Después podríamos tener una parte táctica en que pueden estar en la parte de supervisión, por ejemplo, y en la parte estratégica gerente, ¿sí? Sí, la parte táctica se va a encargar de que la parte operativa realice el trabajo que está prescrito por la parte estratégica, por el nivel estratégico. Apoyando a la gerencia con información confiable y pertinente, dice, ¿no? La parte de en esta contabilidad de costos en los distintos niveles operativos. Eh, Dice, apoyando al personal de los niveles estratégicos, tácticos y operativos, la toma de decisiones y facilitando la información necesaria para la elaboración de presupuestos, entre otros. ¿Sí? Entonces, para elaborar presupuestos teniendo en cuenta los costos, ¿sí? Según los costos de determinados insumos, por ejemplo, vamos a poder saber decir, bueno, cuánto se puede producir de qué producto y cuánto, ¿sí? Qué sembrar y cuánto, y teniendo en cuenta cuáles son los costos. Otro de los conceptos, costos unitarios, ya veo esto y ya vamos al recreo. Costos unitarios. La contabilidad de costos calcula y detalla los costos unitarios de los productos. El cálculo de los costos unitarios nos permite deducir la utilidad de los proyectos productivos, mientras que el detalle de los costos nos permite analizar análisis comparativos entre los distintos cultivos de la finca, por ejemplo, ¿sí? Comparar y entre estos y la información externa. Es decir, ¿cuánto me cuesta obtener una hectárea de maíz o cuánto me cuesta producir, sembrar una hectárea de maíz y compararlo con cuánto me cuesta sembrar una hectárea de soja, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos dos costos unitarios en cuanto a la hectárea, ¿sí? Podemos llegar a hacer después de que cosechamos, porque nunca vamos a saber cuál es exactamente la magnitud de la cosecha, ¿no? De los kilogramos o toneladas cosechadas, ¿sí? Hasta que no lo cosechamos. Entonces, un análisis ex post sería ex post de posterior, ¿no? Podríamos decir, bueno, ¿cuánto me costó? ¿Cuánto me costó obtener una tonelada de determinado producto? ¿Cuánto me cuesta obtener una tonelada de otro producto? Ahí puedo comparar entre uno y otro. Y dice, bueno, que nos da esta información para ajustar aquellas labores y procedimientos. ¿Sí? Bueno, vamos a frenar acá, hacemos un breve recreito y seguimos.
Bueno, nos queda un tironcito, ¿eh? Ya estamos. Eh, repasando, entonces veíamos, hablábamos de costos unitarios, de contabilidad de costos. ¿Para qué nos sirven? Y bueno, acá me ha faltado decir, esta comparación provee la información necesaria para ajustar aquellas labores y procedimientos. ¿Sí? Eh, ¿Cómo optimizar costos? ¿No? Saber qué costos debemos optimizar. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál costo reducir? Para eso es necesario recolectar la información, clasificarlo, registrarlo, calcularlo. Un poquito resfriado. Seguimos con estos beneficios de la contabilidad de costo. Bueno, todas estas introducciones que vamos haciendo, estas partes conceptuales son sin dudas para después poder empezar a aplicarla en los números, en las situaciones problemáticas. ¿Sí? Eh, Poder desarrollar herramientas, pero primero, lógicamente, tenemos que conocer estos conceptos, poder identificar, poder clasificar. El gran desafío para el empresario o administrador es el de decidir cuál información, tipo de costo e indicadores son de importancia para su negocio y cuál información es realmente relevante y merece hacer el esfuerzo de coleccionarla y procesarla. Es decir, bueno, ¿qué voy a registrar? ¿Qué voy a guardar? ¿Todo o no? Tengo que ver lo que realmente es necesario, es importante, me va a servir, es relevante y por qué, ¿sí? Entonces, ahí está el punto. Decidir qué información registrar y qué información no registrar. Se debe estar evaluando los costos de hacer algo y los beneficios obtenidos o potenciales que puede reportar ese algo. Eh, ¿Sí? Entonces, bueno, si yo voy a recolectar determinada información y va a tener un costo, va a tener un costo esa información que voy a recolectar, que voy a archivar, que voy a investigar, que voy a, como decía, clasificar y guardar, ¿sí? Entonces, bueno, todo ese costo, ese trabajo que me lleva tengo que ver, bueno, ¿qué beneficio me da hacer esto, recolectar esta información? ¿Sí? ¿Qué beneficio? Por eso dice reportar, que puede reportar, obtenidos o potenciales que puede reportar. ¿Sí? ¿Me va a servir realmente? Bueno, ese es el punto, eso es lo que tengo que saber. Por ejemplo, si quiero, en- vamos de nuevo al ejemplo del fildón, ¿no? Como para poner un ejemplo de, bueno, el costo que tengo en alimento, ¿sí? El costo que tengo, no sé, en un determinado núcleo para ese alimento o suplemento, tenerlo registrado, saber cuánto me cuesta, cómo optimizar, si tengo un alto costo en eso, en ese producto, en esos productos, puedo decir, bueno, minimizando estos costos, puedo llegar a obtener una mayor margen. ¿Cómo? Bueno, y tengo que registrarlos para ir viendo su evolución también y saber cuál es el monto de ese costo, el nivel de ese costo. La empresa vista como un todo puede estar mostrando utilidades, pero tal vez alguno de los centros de costo de producción esté dando pérdidas, o bien algún centro de costo intermedio arroje indicadores de gestión deficientes.
para su promedio, dice que esté influyendo negativamente en las utilidades finales. Y esto eh, podemos relacionarlo con un ejemplo más fácil, ¿no? Tenemos una empresa que realiza tres actividades distintas, entonces tiene tambo, ganadería de cría y agricultura, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, a ver, la empresa, el margen global o la rentabilidad total de la empresa, podemos decir, bueno, tiene una rentabilidad positiva, considerable, viable, pero ¿qué pasa? Puede ser que en eh, Tambo, por ejemplo, ¿no? Voy a dar un ejemplo, ¿eh? En Tambo pueda estar dando pérdida o pueda estar dando un margen más bajo por altos costos. Entonces, bueno, todo el buen margen que tengo en cría y que tengo en agricultura, me lo va a estar castigando, entre comillas, el tambo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, bueno, acá, ¿qué podría ser? Bueno, y hay que analizarlo, pero digo, bueno, yo puedo reducir tambo, entonces al reducirlo estaría reduciendo la pérdida. Al reducir la pérdida, estaría dejando de castigar a estos dos actividades diferentes, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo. Pero sí poder identificar. No quiero con esto decir que el tambo da pérdida, ¿no? Simplemente hice un ejemplo didáctico, ¿no? Eh, entonces va a estar bajando el promedio, ¿sí? Es necesario la estructuración de los costos de las empresas de todos los sectores. Así se obtiene una muy importante fuente de información interna que será de gran utilidad para facilitar las decisiones, cambios, para el control interno, para sortear las eventualidades ante algunas problemáticas, ¿no? Dice que se van dando por la competencia y la competitividad. Bueno, esto es cuando tenemos un producto en otro nicho de mercado que no es no es la competencia perfecta, ¿no? Ahí no tendríamos este problema. Pero sí en competencia puede ser desde un mercado de prestación de un servicio, por ejemplo, ¿no? Ahí sí tenemos competencia. Y como contratista, entonces decimos, bueno, la competencia y competitividad. Es decir, sí puedo prestar un servicio eficiente, pero un buen servicio, pero estoy trabajando a costos más altos, porque a lo mejor otro tiene otra tecnología que le permite, no sé, cosechar más hectáreas en menos tiempo, supongamos, o con menor costo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hablamos de competencia y competitividad. Eh, varios investigadores, entre ellos economistas, han hablado sobre el concepto de costos. Acá les traemos algunas definiciones, como para que vean. Frank dice, bueno, algunos autores, dice, Frank R es la suma de los valores de los bienes y servicios insumidos en un proceso productivo, más o menos lo hablábamos hace un ratito, ¿no? Es la expresión, Fulón, es la expresión en dinero de todo lo que debemos hacer para atraer y mantener a los factores de la producción hacia y en una actividad determinada. Dice, se entiende por costo a la valoración económica de la totalidad de los recursos sacrificados o dejados de percibir. Y miren acá qué buena aclaración, ¿no? Sacrificados o dejados de percibir. Y acá estamos hablando, cuando decimos dejado de percibir, y estamos hablando de un interés o de un costo de oportunidad, ¿sí? Para la obtención de un producto, ¿sí? Entonces, no es solamente el dinero, no es solamente, si bien sí se expresa en dinero, expresión en dinero,
pero sí tener en cuenta también es decir, bueno, incluso lo que dejamos de ganar es un costo. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, cualquier cosita, perfecto, perfecto, gracias. Cualquier cosita me van frenando, ¿eh? Y ahora antes de terminar, les voy a liberar la actividad 9 para que puedan hacerlo. Hablamos de los insumos, perfecto. Hablamos de insumos, los insumos son bienes y servicios. Como decíamos recién, si vamos a sembrar vamos a sembrar un trigo, entonces decimos, bueno, como servicio tenemos el, la pulverización, ¿sí? El servicio de pulverización, de fumigación, ¿cierto? Eh, llamado comúnmente mosquito, ¿sí? Servicio de labranza, puede ser disqueado, puede ser siembra directa, ¿sí? Servicio de cosecha. Y dentro de los bienes, en los insumos, tenemos bienes como la semilla, el fertilizante, herbicidas, insecticidas, por ejemplo, cura semillas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, todos los agroinsumos. Entonces ahí tenemos bienes y servicios. A su vez, los bienes se dividen en durables y no durables. Y acá tenemos una clasificación, un grafiquito, una representación gráfica de esta clasificación. Eh, tenemos dentro de insumos, bienes y servicios, dentro de los bienes tenemos durables y no durables. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo clasificamos que un bien sea durable o no durable? ¿Cuáles son esos criterios o ese criterio que tenemos en cuenta? Fíjense, en economía se denomina bien a toda cosa capaz de satisfacer una necesidad humana y se distinguen entre bienes libres, eh, el aire, por ejemplo, y bienes económicos. Tenemos bienes libres y bienes económicos. ¿Sí? Como decimos, bienes libres, abundantes, que no tienen dueño, podríamos decir, ¿sí? Que no tienen título de propiedad o abundantes, no susceptibles de apropiación, ¿sí? Por parte de las personas y que se encuentran en cantidad ilimitada, ¿sí? Cantidad ilimitada. Esto ténganlo en cuenta, fíjense, cuando vayan a hacer la actividad entre limitado y limitado, ¿sí? Presten atención en eso. Dice, por ejemplo, el aire y bienes económicos o escasos susceptibles de apropiación acá, perdón. Ahí estamos, ¿sí? Así no me quedaba. Entonces, entre bienes libres y bienes económicos.
Bien, como bienes económicos o escasos, susceptibles de apropiación, que pueden tener dueño, que alguien pueda adueñarse. Dice, las principales características de un bien económico son capacidad de satisfacer necesidades, es decir, la capacidad de brindar utilidad, de que sea útil, que sirva a alguien, que alguien lo necesite, su escasez, que alguien lo necesite y no lo tenga, entonces debe comprarlo, su accesibilidad, es decir, que son apropiables, ¿no? También eso es uno de los puntos, ¿sí? Que también puede ser apropiable, puede ser a alguien adueñarse, transferirlo, ¿sí? O sea, venderlo. Entonces, esas son las características de un bien económico. Dentro de las definiciones de esa clasificación hablamos de riqueza, conceptos como riqueza, dice, dentro de los bienes económicos debe hacerse una importante distinción. Por un lado, los primarios o primitivos, proporcionados por la naturaleza al hombre, como por ejemplo la tierra, mientras que por el otro se observa el capital, constituido por bienes económicos producidos por el trabajo con la ayuda de la naturaleza, acumulados por el ahorro, ¿sí? Y que pueden ser destinados a producir otros bienes. Entonces los bienes de capital pueden ser destinados a producir otros bienes o a ser consumidos, ¿no? Como bienes de consumo. Entonces pueden ser bienes de capital, ¿sí? O bienes de consumo. Bienes para producir otros bienes, por ejemplo, un tractor, ¿sí? Es un bien que me va a servir para producir otros bienes, para sembrar y obtener el campo, por ejemplo. Una máquina es un bien de capital que me va a servir para fabricar algo, para fabricar otro, para producir otros bienes. Eh, o de consumo. Un, un kilogramo de maíz, por ejemplo, ¿sí? Como forraje, entonces va a ser de consumo para el animal. Un kilo de pan, ¿sí? Un pan va a ser un bien de consumo. De esta clasificación surge la distinción entre tierra y capital, que junto con el trabajo constituyen los tres factores clásicos de la producción. Entonces, los tres factores clásicos de la producción, fíjense, son tierra, capital y trabajo, ¿sí? En economía, entonces, los factores productivos van a ver que son tierra, trabajo y capital. Eh, Servicios, hablábamos de los bienes, ahora pasamos a los servicios. Dice cosas inmateriales capaces de satisfacer una necesidad humana, ¿no? Aunque utilicen bienes, porque un servicio de un veterinario, bueno, sí, puede utilizar bienes que son la vacuna, la jeringa, lo que fuere, ¿no? Pero da su servicio, ¿sí? El contratista el servicio de cosechar, aunque utiliza bienes, sí, y utiliza combustible, utiliza la máquina, etcétera, etcétera. Entonces, cosas inmateriales capaces de satisfacer una necesidad humana no son almacenables, no se diferencia, dice, no se diferencian de los bienes, dice, son servicios, por ejemplo, el transporte, eh, el seguro,
la asistencia técnica de un profesional agropecuario, el secado, el acopio. Justamente, fíjense, ¿no? El transporte, el servicio de transporte sería justamente trasladar ese mismo producto sin que pierda ninguna, sin que surja o sufra ninguna transformación, ¿no? Entonces, ese es el servicio de transporte. Que esto que está acá llegue allá en las mismas condiciones en las que salió, ¿sí? Bien. El seguro, entonces, un servicio, una asistencia técnica, que es un mecánico, también, más allá de que utilice repuestos, utiliza bienes como los repuestos, como el recambio, que eso, pero el servicio, ¿sí? El honorario del administrador, ¿sí? Servicio. Dice que se pueden reconocer tres conceptos cuyo entendimiento es fundamental para la comprensión de la contabilidad de costos, tal como se plantea en el presente manual. Ahí teníamos esto, como les decía, lo van a ver un poquito más de esto en módulo 3. Valoración económica, recursos sacrificados y fin productivo. ¿Sí? Entonces, pueden reconocer, ¿sí? Vamos a hablar sobre, bueno, valoración económica, un poquito hablamos, después vamos a diferenciar entre lo económico y lo financiero, los recursos, el concepto de sacrificar, ¿sí? Recursos, el fin, cuál es el fin productivo, también. Eh, Dice concepto de valoración económica. El concepto de valoración económica hace referencia al valor monetario, contable o de mercado de todos y cada uno de los recursos y valores que se consumen en el desarrollo de un fin productivo, aunque no constituyan una erogación de dinero, aunque incluso aunque no tenga que pagarle a alguien, ¿sí? Aunque no tenga que salir dinero, sacar dinero, ¿sí? Y acá les pregunto, a ver qué ejemplos conocen de esos costos, lo que lo hablamos hace un rato, en los que no hay una erogación de dinero, no hay una salida de dinero. A ver, por ejemplo, decíamos, bueno, si yo utilizo un tractor y lo voy usando y lo voy usando y año a año va perdiendo valor, se va gastando, ¿sí? Se va poniendo viejo, ahí tenemos un costo también que lo llamábamos, a ver si se acuerdan, esa depreciación, esa sería una. Otro sería el costo, que lo mencioné bastante, lo que dejo de ganar, ¿sí? Dejando de hacer una actividad, a ver, para producir otra, por ejemplo. A ver, ay, se escucha medio cortado, no sé. Bueno, tenemos como ejemplo entonces, sí, un interés puede ser, eh, como decíamos, el costo de oportunidad, ¿sí? El costo de oportunidad o las amortizaciones, ¿sí? Tenemos costo de oportunidad o amortizaciones, por ejemplo. O otros pueden ser
que no constituyan una erogación de dinero y el trabajo, la mano de obra cuando no está remunerada, cuando una empresa familiar, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tenemos que tenerlo en cuenta. Trabaja en la familia y a lo mejor no tienen un sueldo o trabaja el mismo dueño. Valoración económica. Ejemplos comunes de la valoración de estos recursos en la empresa agrícola pueden ser el pago de los jornales de mano de obra, los insumos, materiales, aplicados para el desarrollo de un cultivo y en los cuales, dice, se produce efectivamente una erogación de dinero, ¿no? Que acá sí tengo que pagarle a alguien. Entonces, acá habla o de jornales, bueno, el pago a los trabajadores, ya sea permanente o temporario, los insumos, bienes que compro o servicios que contrato, distintos materiales. eh, ¿Sí? Entonces, la valoración, el valor, darle el valor, incluso, como decíamos, incluso aunque no los pague. Y es muy común, por ejemplo, si yo obtengo un producto y lo utilizo para la empresa. Como decía, bueno, cultivo un maíz y lo utilizo para darle de comer a los animales. Y tengo que valorarlo, tengo que darle una valoración económica porque tiene un valor. Entonces puedo decir, bueno, a ver, me conviene venderlo, me conviene dárselo a los animales, me conviene hacerlo, me conviene comprarlo, pero para sacar el costo, ¿no? Si yo engordo cerdos, por más que yo cultive el maíz y tengo que tenerlo en cuenta, ese maíz que le doy de comer a los cerdos como forraje, bueno, para tener en cuenta cuánto me cuesta producir ese cerdo, ¿sí? Lo mismo pasa poner mi trabajo, poner el trabajo familiar, ¿sí? También tener en cuenta el tiempo, las horas de trabajo, ¿sí? Ese es otro de los puntos que- Una pregunta. Sí, ¿Entraría también costo de producción o no? sí, también, también, ¿sí? Dentro de valoración económica, sí, 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 sí. Está. Entonces ahí, por eso acá mencionamos insumos, servicios, ¿sí? Lo que me está diciendo es por ahí eso, ¿no? Eh, darle un valor, ¿no? Asignarle un valor, lo pague o no lo pague, ¿sí? Bien, y acá seguimos. Dice, sin embargo, es posible, acá tenemos un ejemplo, dice, es posible que otros recursos se consuman en el desarrollo de los trabajos y que no necesariamente constituyan erogaciones de dinero. En este caso, dice, estos recursos se deben valorar para ser considerados, dice, como costos, perdón, en el desarrollo de un producto. Por ejemplo, si para la siembra de un cultivo se utiliza mano de obra propia, muy común en explotaciones de economía campesina, aunque no se percibe un salario, se debe considerar esa mano de obra en la valoración de los costos. ¿Sí? Eh, Porque, bueno, justamente hay un trabajo, hay un tiempo, ese tiempo que yo dedico, si vamos al ejemplo de costo de oportunidad, que yo dedico en sembrar, ¿sí? En manejar el tractor,
La amortización, el desgaste del tractor, hay que tenerlo en cuenta también, ¿sí? Que no es gratis, se gastan los repuestos, después hay que comprarlos, ¿sí? El aceite y el cambio de filtro, y etcétera, etcétera. El tiempo que yo puedo estar o disfrutando con la familia o realizando otro trabajo en el que sí gano dinero, por ejemplo, con la profesión, ¿sí? Entonces, tengo que tenerlo en cuenta, ¿sí? Eh, y este punto que no sé si lo había mencionado, pero está bueno aclararlo y refrescarlo, que pasa mucho en las empresas familiares. No sé, uno de los familiares, uno de los hermanos, supongamos, eh, está a cargo de la administración o trabaja en el campo y esa rentabilidad, y esa rentabilidad es dividida en partes iguales y en realidad ese hermano que trabaja debe tener una remuneración por ese trabajo, por ese tiempo, ¿no? Supongamos. Una de las hermanas es maestra, otro es médico y otro es administrador sí, supongamos, ¿no? Entonces licenciado en administración, ¿sí? Bien, entonces los otros están con sus trabajos, pero el administrador tenga otros trabajos afuera o no, y está dedicando más tiempo a la empresa, si está a cargo de la empresa, está dedicando más tiempo, eso tiene que estar establecido y escrito, y por más que sean familia, incluso hasta con escribano, ¿no? Hay un colega que se recibió hace muchísimos años antes que yo, en la facultad acá de agronomía, en la UNICEN también, había hecho una tesis sobre eso, ¿no? Para evitar conflictos en empresas familiares. Entonces, y bueno, tiene que estar estipulado que tiene que tener, además de la rentabilidad, que van a tener una rentabilidad los tres hermanos por ser propietarios, ¿sí? Por ser propietarios, el que trabaja, el que realiza un trabajo, además de esa rentabilidad por partes iguales como dueños de ese capital, va a tener que tener una retribución por su trabajo, ¿sí? Eso es, eso tiene que estar, es fundamental. Eh, Otro de los ejemplos es decir, bueno, sí, los tres trabajan en partes iguales y lo que obtienen solamente es la rentabilidad. Bueno, pero tener en cuenta en el costo, en los costos, tener en cuenta ese trabajo que realizan, ¿sí? O decir, ese tiempo que dedican a la empresa. Que están ahorrándose de contratar a alguien, por ejemplo, ¿sí? O perdiendo de ganar en su profesión, ¿sí? Tiempo que están sacando dejando de trabajar en su profesión para trabajar en el campo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta eso, ¿sí? ¿Qué otra cosita? Me parece que... Ah, y ahí ya estamos. Ah, bueno, se nos pasó. Orlando, no sé si alguna duda, alguna pregunta que tengan yo mientras les voy a acá abrir el... A ver, tengo que dejar de compartir cualquier... Tengo que dejar de compartir para entrar al campus. Durante la grabación no puede minimizar el Zoom. No puede minimizar el Zoom. Bueno, hasta ahí estaría la explicación. Iba a sacar, no me deja Zoom porque estamos grabando, pero bueno, a ver si hay alguna duda o algo. Si no, ya dejo de grabar y vamos a... y voy a acomodar eso para liberar el trabajito que a algunos le faltó hacer. ¿Alguna duda, algo que les haya quedado, algo para agregar, para preguntar, para consultar? Si,
Si no hay dudas hasta acá, ahí ya, bueno, vamos a dejar sacar la grabación. Nos quedan unos 10 minutitos. Y en estos minutitos, entonces ya les acomodo ahí les libero la actividad anterior. Para que puedan ver y vamos a controlar, también a corroborar de que esté subido correctamente la unidad y el glosario número 3. ¿Sí? Vamos a hacer eso. A ver, vamos a dejar de grabar entonces.